Qué bendición Dios nos ha regalado de poder adorarle en esta mañana. Permítanme orar un momento antes de exponer la palabra. Padre, te rogamos que nos hables a través de tu palabra, que impactes nuestros corazones y que salves en este lugar a todo aquel que no tiene a Cristo por medio de tu palabra, que edifiques nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿a qué vinimos a la iglesia hoy? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es lo que se supone que cada uno vamos a responder ante esta pregunta? Si quieren plantearlo desde otra perspectiva, pudiéramos decir, ¿por qué Dios determinó que los cristianos se reunieran congregacionalmente, semanalmente, para hacer cosas juntos como iglesia, cantar, traer nuestras ofrendas, escuchar la lectura y la predicación de la palabra? ¿Por qué? Una respuesta correcta, que sé que la mayoría de ustedes respondería rápidamente, inclusive nuestros niños, porque se lo hemos enseñado, es que venimos a la iglesia a adorar a Dios. Venimos a la iglesia a adorar a Dios. Y esa es una verdad como una roca. Nosotros venimos a este lugar a adorarle. Sin embargo, también nos congregamos como iglesia para que aquí, a través de la palabra de Dios, ajustemos nuestras mentes y nuestros corazones con el Evangelio. Y la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros sea algo que ajuste nuestras mentes. Tú y yo, mis hermanos, necesitamos cada semana poner nuestras mentes y nuestros corazones en sintonía con Dios y su palabra. Estamos sumergidos en un mundo en el que somos continuamente bombardeados con pensamientos que van ajenos a la verdad de Dios. Así que en este lugar, en la congregación del pueblo del Señor, es que cada uno de nosotros pone en sintonía sus mentes con el Evangelio, con la palabra de Dios. Venimos cada primer día de la semana, el día de la adoración, venimos también para ajustar nuestros motores espirituales, alinear nuestros ejes, darle cuerda a nuestros relojes espirituales. Amados hermanos, en la agitación de nuestros días, en nuestra vida en este mundo, aun cuando tengamos nuestros devocionales personales y familiares, podemos perder la perspectiva de ver las cosas de este mundo y nuestras situaciones particulares ajenas al lente del Evangelio y de la obra que Dios ha hecho con nosotros. Y eso fue lo que le pasó a Asaf en el Salmo 73. ¿Se recuerdan? Por cierto, salmo que nuestro hermano amado expuso en el culto de oración pasado. Miren algunos versos lo que puede pasar a nosotros. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, el mundo desajusta nuestros relojes espirituales. Y entonces dice Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios, en la congregación del pueblo de Dios, comprendí el fin de ellos, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo el que se aparta de ti, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En esta mañana quiero llevarles a través de la exposición de un texto de las Escrituras a que podamos ver nuestras vidas, nuestras aflicciones a través de lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo. Para que Dios traiga, como se titula este sermón, un gozoso consuelo a nuestros corazones por la fe en Cristo Jesús. Quiero que me acompañen todos a Isaías capítulo 49, versículos 13 al 18. Isaías 49, 13 al 18. Isaías capítulo 49, 13 al 18. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de mis manos te tengo esculpidas. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. En esta mañana le pido a Dios, como le he pedido durante esta semana, que el propósito de estas palabras quede en nuestras mentes y llegue hasta nuestros corazones y que sea aplicado en las situaciones de nuestro diario vivir. Como dice el pastor Joel, la proposición temática. El propósito de este texto que yo quiero llevar en vuestras mentes es que Dios es el gozoso consuelo de su pueblo en medio de las adversidades. Dios es el gozoso consuelo de su pueblo en medio de todas las adversidades. En este sermón vemos cómo esa realidad tiene un fuerte sustento y tiene aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Les propongo que este texto, que puede parecer largo, pero cuando lo desmenucemos se van a dar cuenta que tiene un mensaje maravilloso, lo veamos bajo 3 encabezados. En primer lugar, el glorioso contexto de estas palabras. En segundo lugar, el consuelo gozoso de su pueblo en medio de las adversidades. Y en tercer lugar, el futuro glorioso del pueblo que es consolado por Dios. En primer lugar, veamos el glorioso contexto de estas palabras. Un secreto, el libro de Isaías es un libro maravilloso. Obviamente, como todo el resto de las escrituras, podrían decir ustedes, y yo digo amén también a eso. Pero las particularidades de este libro profético, brillan con una luz impresionante. Isaías, sin lugar a dudas, es el evangelio en el Antiguo Testamento. Si nosotros quisiéramos tener una división sencilla, quiero que se les grabe esto en sus mentes para siempre ya, que nos permita recordar este precioso libro de las Escrituras, sería en su división natural, los primeros 39 capítulos y los últimos 27 capítulos. Isaías tiene 66 capítulos. ¿Como quién? Como la Biblia. Y la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39 libros. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27 libros. Pues así mismo se divide Isaías. Isaías tiene 66 capítulos, se divide en 39 capítulos y 27 capítulos. Los 39 primeros capítulos de Isaías, su tema predominante es el juicio de Dios por el pecado de Israel y sobre todo también el juicio a las naciones por su pecado. Sin embargo, los últimos 27 capítulos nos hablan acerca de la gracia de Dios. El pueblo de Israel había pecado, Dios había lanzado juicio sobre ellos. Proféticamente Isaías lo profetiza en los primeros 39 capítulos, pero ahora en los últimos 27 capítulos Isaías también profetiza que Dios, el Dios de Israel, es un Dios de gracia, es un Dios que da consuelo a un pueblo que no le merece. Salvación para sus remanentes, salvación para su pueblo infiel. Demos un repaso rápido, solo, como dice el pastor William, abuelo de pájaro, el de los últimos 39 capítulos del libro de Isaías, donde está nuestro texto, para que podamos ver cómo es sobresaliente el gozoso consuelo del pueblo que tiene a Dios por la salvación obrada a través de su Mesías, de su Cristo. Les leo algunos textos solamente para que vean que ese es el tema de estos últimos 39 capítulos. Consolaos, pueblo mío, dice el capítulo 40. Dice vuestro Dios, hablad al corazón de Israel, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, dice el verso 3, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Dice un poco más adelante en el verso 27 del capítulo 40, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído?
que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se cansa con cansancio. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Capítulo 41, no temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu redentor. Capítulo 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, hablando del Mesías. He puesto sobre él mi espíritu, no gritará ni alzará su voz, ni lo oirán por las calles, no quebrantará la caña cascada, o sea, ese débil pábilo que humea. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia y las costas esperarán su ley. Capítulo 43. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Un poco más abajo en el capítulo 43 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Capítulo 44, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, tú eres Israel, a quien yo escogí. He aquí, Jehová es hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusum, a quien yo escogí. Capítulo 48, por dar un brinco, dice, por amor de mi nombre, diferiré mi ira. O sea, tú mereces ira, pero yo diferiré mi ira de ti. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré. Y ahora llegamos a nuestro texto. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh monte, porque Jehová ha consolado a su pueblo. ¿Entienden, hermanos? ¿Se dan cuenta dónde está nuestro texto? Este texto está en medio de todo este contexto general de la segunda sección de Isaías, el consuelo de un Dios que persigue a su pueblo pecador. Así que nuestro texto tiene su contexto que comienza en el capítulo 40 y es la manifestación del siervo de Jehová. Un Dios que no se olvida de su pueblo, que tiene un plan para él, aun cuando su pueblo es un pueblo que merece ira. Dios ha destinado a su Hijo para que muera por su pueblo. Dios en su inmensa misericordia no dejaría a su pueblo desamparado, aun cuando nosotros hemos sido infieles. El Dios trino desde la eternidad tiene un consuelo eterno para su pueblo. El Hijo ha sido apartado para ser el fiel consuelo de su pueblo. Muchas son las aflicciones del siervo de Jehová en estos últimos 27 capítulos de Isaías. De esas aflicciones, algunos textos parecieran referirse a Israel como el siervo de Jehová. En otros lugares, como dijo nuestro pastor Daniel, pareciera que Ciro es el siervo de Jehová. Pero todos aquellos eran siervos deficientes y solo sombras y representaciones imperfectas del verdadero y único siervo de Jehová, el Mesías, el Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo siervo, se hizo esclavo para salvarnos de nuestra miseria y darnos consuelo eterno. Por eso, si ustedes que están ahí en Isaías 49 en nuestro texto, ven un poquito más arriba nada más. Dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardé, versículos 8 al 10, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos, en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos, no tengan hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de vida, a manantiales de agua. Hermanos, nosotros como el pueblo de Israel somos, ¿ustedes saben qué somos nosotros? Miserables pecadores, miserables infieles,
que andábamos lejos de Dios, enemigos, hijos de ira, lo mismo que los demás, andando en nuestros propios caminos y recibiendo la condenación por nuestros pecados, cargando con las consecuencias terribles de nuestros pecados. Como el pueblo de Israel, también estábamos exiliados, cautivos en este mundo por Satanás. Pero en el tiempo aceptable, en el día que Dios tenía preparada nuestra salvación, Dios sacó a sus hijos de la esclavitud y nos trajo a la verdadera Jerusalén. La congregación de los santos de Dios, la iglesia del nuevo pacto. Vean cómo encaja en esta obra que Dios ha hecho por nosotros el versículo 10 que acabamos de leer. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Jesús, el que da la verdadera agua, el manantial verdadero de vida, ha sido dado por Dios para su pueblo. Jesús se convierte en esclavo, en siervo por amor de nosotros. El Mesías prometido, la segunda persona de la Trinidad, viene a vivir una vida de siervo, una vida de esclavo por su pueblo, a morir como el siervo sufriente de Jehová, para dar su vida en sustitución por nosotros. Y tiene todo sentido entonces el texto de Filipenses capítulo 2 en esto que estamos diciendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, muriendo en una cruz por su pueblo. Y es esta verdad de la humillación de Cristo por nosotros, por más que la conozcamos, por más que la hayamos leído y estudiado, no debería nunca, mis hermanos, perder su brillo y esplendor, nunca en nuestras vidas. Al contrario, lo que Dios espera de cada uno de nosotros, de cada uno de los hijos que Él ha rescatado de la esclavitud, es que cuanto más conozcamos esta verdad, más impactados y consolados queden nuestros corazones. Eso es lo que Dios espera. No dejes de impresionarte con la verdad del Hijo de Dios. Como yo le digo a los jóvenes a veces, no tengo verdad más grande que esta que decirles. No tengo nada que impacte más sus corazones que esto. No tengo mejor noticia que esta. Cristo murió por su pueblo en la cruz para que nosotros seamos reconciliados con el Padre. Y esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Ya vimos el contexto en que estas palabras fueron dadas. Ahora veamos el consuelo gozoso de un pueblo que debe tener ese consuelo en medio de las aflicciones. El consuelo gozoso de su pueblo en medio de las aflicciones. Vayamos a los versos 13 al 16. Ahora tiene todo sentido estos versos. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de mis manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. El cautiverio de Judá en Babilonia marca uno de los momentos más importantes de la historia bíblica. Durante alrededor de 70 años, los habitantes del reino del sur de Judá fueron cautivos en Babilonia. Este exilio formó parte, y el pueblo lo entendió rápidamente, del juicio de Dios por su pueblo, de la manera que estaba viviendo sus pecados. 70 años de cautiverio, 70 años de exilio. Desde el apresamiento de Joacín, el último rey de Judá, alrededor del año 607 a.C., hasta la muerte del padre de Ciro el Grande, en el año 537 a.C., cuando Ciro decreta un permiso para que los judíos residentes en su imperio puedan regresar a su tierra. Así que, aunque nosotros narramos esto de manera rápida y resumida, debemos entender que fue duro lo que vivió aquel pueblo.
Pongámonos ahora un momento en el pueblo originario al que se le dijeron estas palabras. Israel pasó de ser una nación teocrática a ser un pueblo disperso. Durante 70 años ya no había templo, no había sacrificios expiatorios, no había sacerdotes. Cada judío debía ser fiel al Señor como podía y guardar su fe en medio de una sociedad secular divorciada de las leyes de Israel y de las leyes espirituales de Israel. Y aún en medio de esas circunstancias, Dios habla por medio del profeta Isaías y le dice a su pueblo que se consuele, que se goce, que se alegre, porque Él, su Dios, no se había olvidado de ellos. El asunto es que cuando Isaías dijo estas palabras, ¿dónde estaban los judíos? En la esclavitud todavía. Ellos no habían retornado a su tierra. Esto es una profecía. Todavía estaban en Babilonia. Fueron largos 70 años de cautiverio, pero en medio de esas circunstancias, sin aún cambiar ninguna de sus circunstancias, los verdaderos fieles debían vivir con la esperanza y el consuelo y la alegría de la obra salvífica que Dios haría en ellos. Este evento es importante porque el exilio es una figura que describe al creyente como un extranjero y peregrino. ¿Saben eso? Primera de Pedro capítulo 2 dice el apóstol Pedro: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir en la Babilonia que te toca, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro dice en el capítulo 4 de esa misma carta: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, de los que viven en la Babilonia que nosotros vivimos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros, dice Pedro, tenga el estilo de vida de la Babilonia que le toca. Dice: ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Así que en medio de nuestra Babilonia, de nuestro peregrinar como extranjeros y peregrinos, el cristiano no se doblega ante la filosofía de la Babilonia en la que vive. No se moldea a su forma de vida, porque tiene entendido en su mente y ha llegado hasta su corazón y su voluntad la obra que el siervo de Dios, Jesucristo, ha hecho por cada uno de nosotros. Cantad alabanzas, dice nuestro texto: oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. La creación entera le alaba a Dios por este retorno de los exiliados desde cualquier ángulo hacia su patria. Hay un gozo y una alegría y una alabanza a Dios por lo que Él haría por su pueblo. Miserables, pobres, del mismo fango, del mismo lodo del pecado como éramos tú y yo, y ahora Dios en la regeneración nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Eso no es para alegrarse, hermano. Eso no es para cantar con júbilo. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué motivo puede ser superior a este para tener consuelo, alegría y cantar alabanzas a Dios? Dice un autor comentando el texto: los verbos futuros alternan aquí con los verbos en presente y pasado. Capaz que nosotros no lo veamos porque está en español. Así que el acto de consolación tuvo lugar una vez por todas, pero la consolación a favor de ellos dura para siempre.
Hermanos, ¿qué está diciendo este hombre y qué está diciendo este texto? El pueblo de Israel debía alegrarse no solo cuando salieran de Babilonia y empezaran a construir las murallas de Jerusalén y el templo. Debían tener ese evento como algo que sirviera de consuelo y gozo todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Eso significa, mis hermanos, que la consolación y el gozo que Cristo trajo en el momento de nuestra salvación, en el momento de nuestra conversión, es algo que se debe repetir constantemente en nuestras vidas. Amados hermanos que hoy fueron bautizados en este lugar, esa alegría y ese gozo y ese consuelo, oigan, por favor, oigan mis hermanos amados que se bautizaron. Esa alegría, ese gozo y ese consuelo con el que ustedes han venido a Cristo por la fe y han expresado su fe en Cristo en las aguas del bautismo, debe ser avivado todos los días de tu vida. Debe ser engrandecido, debe ser mostrado en medio de todas las circunstancias de tu vida. Por tanto, no se olviden nunca de este hecho que Dios ha hecho por ustedes y que seguirá siendo en ustedes en medio de todas las circunstancias de la vida. Hermanos, debemos agarrarnos del consuelo del Evangelio, haciendo memoria de la obra que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo, en medio de todas las circunstancias de su vida. Jesucristo ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. La palabra consuelo significa descanso, significa alivio de la pena. Sinónimos de consuelo es alivio, desahogo, aliento, ánimo, aplacamiento. Y mi pregunta en esta mañana, amados hermanos, es: ¿estamos viviendo nosotros en el consuelo que Dios ha traído a su pueblo? ¿O las ansiedades, las depresiones, por las diferentes circunstancias de la vida, son las que caracterizan nuestro peregrinar? Hermanos y hermanas, vivan en el consuelo del Evangelio en medio de todas las circunstancias de su vida. Si tú eres un verdadero creyente, es mucho, muchísimo lo que Dios ha hecho por ti. Permíteme solamente señalártelo rápidamente. Dios te ha rescatado de la vida que vivías. Dios ha sanado las heridas de tu corazón. Cristo ha muerto por tus pecados y te ha sustituido en la cruz del Calvario para que la ira de Dios por tus pecados fuera apartada de ti. Te ha dado un nuevo corazón para que puedas vivir en la verdad de Dios. Te ha unido para siempre a su Hijo, para que ahora nunca más haya condenación sobre ti y tú seas declarado justo en la justicia de aquel que murió y resucitó por ti. Si esto no te da consuelo y alegría, nada más lo dará en esta vida. La conclusión lógica que se desprende de la obra que Cristo ha hecho en nosotros es: canta alabanzas, oh cielo, alégrate tierra, prorrumpid en alabanzas, oh monte, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tiene misericordia. Sin embargo, ahora nuestro texto se pone más interesante. Hay un diálogo entre nosotros y Dios. Hay un diálogo inmediatamente después del verso 14. ¿Se han fijado? Cuando Dios dice esto: yo les he salvado, yo he tenido misericordia de ellos. Enseguida Sión, que somos nosotros, es el pueblo del nuevo pacto, dice: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Aún no había llegado su liberación. Recuerden que estas palabras de consuelo llegan sin que haya cambiado nuestra situación. Aún el pueblo está en la cautividad, viviendo en Babilonia. Así que cuando el pueblo mira sus circunstancias objetivas, dice: oye, esto no tiene duda. Dios me ha dejado. El Señor se ha olvidado de mí. Hermanos, hay en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, en ustedes, en mí, en todos, una tendencia pecaminosa.
Y es la tendencia a desconfiar del cuidado de Dios sobre nosotros en el momento de la angustia. ¿No es verdad? O eso me pasa a mí nada más. La duda, la desconfianza, la desesperación, la ansiedad me atrapa en el momento de las dificultades. Dice el pastor, un sermón que lo leí y me encantó. El pastor Peter Masters, pastor del Tabernáculo Metropolitano en Inglaterra, en un sermón que se titula La incredulidad de los creyentes, basado en Marcos 16:1, dice Peter Masters: el Señor está al lado tuyo, cerca de ti ahora, y nuestro primer deber como cristianos en cualquier dificultad, aflicción, problema, es confiar en ese Señor que está a tu lado, orarle a Él y proteger la fe y aplicar la fe. Así que esa expresión de nosotros en medio de la dificultad, cuando decimos me dejó el Señor o el Señor se olvidó de mí, es una expresión de duda, de desconfianza. Pero yo quiero que ahora ustedes vean cuál es la respuesta de Dios ante esa duda. ¿Cuál es la respuesta impresionante de Dios cuando llega la desconfianza a mi corazón? Versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios nos responde con dos ilustraciones maravillosas para que nunca olvidemos que todo lo que acontece en la vida de un hijo de Dios está siendo controlado por Dios para su gloria y para tu bien. La primera ilustración es la de una madre y su hijo. Generalmente las madres no se olvidan de sus hijos. Generalmente las madres están o procuran estar siempre presentes en cada una de las aflicciones de sus hijos. Generalmente los hijos corren a resguardarse en los brazos de una madre cuando están en dificultades. Pero lo interesante de este texto es que Dios no solo nos dice que Él hace con nosotros lo mismo que hacen la mayoría de las madres con sus hijos. Dios no solo hace eso. Dios hace más. Él dice, aunque haya excepciones a esa regla, porque tú puedes decirme, Dios pudiera haber dicho, yo me compadezco de ti lo mismo que una madre se compadece de sus hijos. Eso no es lo que dice el texto. Porque en la mañana veníamos conversando en el carro, ¿cómo puede haber madres que se le olviden sus hijos en el carro? Que se le olviden en el carro con estos calores que hay en Miami. Y que 3 horas después vuelvan porque se le olvidó. ¿Cuántas noticias hemos oído de eso? Dice Dios, yo no hago, en mí no se cumple esa excepción. Aunque ella te olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque tú puedas decir, bueno, pero hay madres que no hacen eso con sus hijos, dice él, aunque ella te olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Amados hermanos, Dios nos está diciendo en este texto que Él nos ama más que nuestras madres. Aunque pueda haber la excepción de que alguna madre se le olvide en algún momento a sus hijos, Dios no tiene esa excepción. Yo nunca me olvidaré de ti. O como podríamos traducirlo también, yo siempre te tengo presente. Tú estás siempre en mis planes, en mis pensamientos, dice el Señor. Por eso el Salmo 27, ¿se acuerdan de ese texto maravilloso? Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Mi hermano, mi hermana, si tú estás verdaderamente en Cristo, si tú has sido salvado por Cristo, Dios está activamente interesado en ti. Dios tiene un plan activo contigo para que todo lo que pasa en tu vida, todo redunde para su gloria y para tu bien, que es tu santificación, que es la salvación de tu alma eterna y que es tu gozo en Cristo. Aunque pueda haber en el mundo una madre que se olvide de sus hijos, esa excepción no está en mí, dice el Señor. Así que ante la expresión popular, no hay nada más grande que el amor de una madre, nosotros respondemos, sí, he hallado un amor más grande, el amor de Dios por mí.
Pero en segundo lugar, Dios nos da, ante esa desconfianza de nosotros en la adversidad, una segunda ilustración. La ilustración de estar esculpido en las manos de Dios. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Y ahora van a ver qué cosa es tus muros. Esta ilustración del amor real de Dios por su pueblo está grabada en el interior de las manos de Dios. Como hacen los hombres, graban y pintan figuras ornamentales, recuerdos o tatuajes sobre la mano, sobre el brazo o sobre la frente con diversos colores. Dios, usando un antropomorfismo, o sea, significa expresando lo que Él quiere decir en lenguaje humano para que lo comprendamos, nos dice que Él siempre nos tiene en las palmas de sus manos. Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué puede haber o qué puede traer mayor consuelo, mayor gozo, mayor alegría que el saber que nuestras vidas y que todos los acontecimientos que vienen sobre ellas están siendo controlados, dirigidos por nuestro Dios? ¿Qué puede dar más alegría a un hijo de Dios que eso? Delante de mí están siempre tus muros, dice el Señor. Esta expresión es muy hermosa, muy hermosa. Recuerden que todavía Israel estaba cautivo en Babilonia. ¿Se recuerdan? Dios le dice a su pueblo, aunque tú no lo ves, lo que yo tengo preparado para ti, yo sí lo tengo delante de mis ojos. Tu futuro está delante de mis ojos. Yo lo que estoy haciendo, confía en mí, porque yo lo que estoy haciendo contigo es para llevarte al futuro que yo tengo delante de mis ojos. Tú no lo ves, pero yo sí. Y nosotros, no sé si a ustedes le ha pasado, hermano, que uno ha pasado por una situación y uno dice, Señor, pero ¿por qué tú no me sacas de esto? ¿Por qué tú me traíste esto? Y cuando tú ves el final de la historia, tú dices, gracias, Señor. Porque Dios sí tiene tu futuro en sus ojos. El pueblo de Israel no había salido de Babilonia aún, pero Dios tenía ya delante de él porque lo había decretado, por eso lo sabe. A Ciro, a la liberación, y tenía delante de él construidos ya los muros de Jerusalén. Delante de mí está tu futuro, Dios le está diciendo a su iglesia. En otras palabras, Dios nos dice, confía en mí, yo sé lo que estoy haciendo, porque yo he decretado y por tanto conozco tu final. El final de todos los hijos de Dios salvados por la sangre del Mesías es un final glorioso y de gozo. Dios ya tiene delante de sus ojos nuestro final y por lo tanto todo lo dirige en nuestras vidas. Todas las providencias de nuestras vidas están siendo controladas soberanamente para llevarnos a disfrutar de ese final. Mi hermano, mi hermana, consuélate en esta palabra, llena de alegría y gozo a tu corazón, porque en Cristo Dios te ama más que una madre a sus hijos y Dios te tiene esculpido en la palma de sus manos. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto de nuestro sermón. El futuro del pueblo que es consolado por Dios. Miren cómo lo dice. A partir del verso 17, tus edificadores vendrán a prisa, tus destructores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos. Alza tus ojos. Dios está diciendo, ya deja de mirar tu situación. Alza tus ojos. Y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti, vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Hermano, a mí me gusta mucho esa expresión, alza tus ojos. ¿Ustedes saben qué? Porque muchas veces en medio de nuestras aflicciones, lo único que tenemos que hacer es alzar nuestros ojos y ver a Dios más allá de nuestra pequeñez, de nuestra situación. Verle a Él. La Nueva Versión Internacional traduce esta parte del texto mucho mejor, en un lenguaje más actual que podemos comprenderlo un poco más. Dice, tus hijos se apresuran, de ti se apartan tus destructores y los que te asolaron. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti. Tan cierto como que yo vivo, a todos ellos los usarás como adorno. Los lucirás en tu vestido de novia, afirma el Señor. Dice un comentarista, el pueblo del Señor tiene que alzar los ojos que hasta ahora han estado mirando demasiado hacia abajo. Tienen que elevarlos y mirar en torno al futuro que Dios tiene preparado para ellos.
Amados hermanos, tenemos una gozosa consolación en Dios. Dios nos ha sacado por su misericordia del lodo donde vivíamos, del pozo de la desesperación, del pecado que nos asediaba, del diablo que hacía con nosotros lo que bien le parecía, y del mundo que era nuestro rey, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo a través de la obra de Jesucristo. El siervo de Jehová por nosotros nos ha dado un nuevo corazón que ahora es sensible a su palabra. Pero esta obra de Dios en nosotros no es algo que se ha quedado en el pasado. Él está presente en la vida de sus hijos, dirigiendo nuestras vidas, gobernando soberanamente cada una de nuestras aflicciones para llevarnos al futuro glorioso que Él tiene preparado para los que le aman. Amados hermanos, vivamos en este gozoso consuelo. Vamos a orar.